donde se atienden todos los casos que recibimos. Por otro lado, y ya cuando lleguemos a la parte de preguntas o de discusión, los minutos que queden servirán para que nos demos una idea de cómo funciona el lamentable sistema de salud colombiano, que no nos permite dar los pasos adecuados en la atención y en la identificación y prevención de los casos de adicciones. Entonces los dejo con el doctor. Buenas tardes. Ya como el doctor Paulo hizo la presentación inicial, damos paso a la exposición que preparé para esta ocasión. Quise titularla así: Identificación del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas e intervención inicial. Entonces, cuando hablamos de conductas de alerta o señales de alarma en el consumo, esto es lo que usualmente se nos viene a la cabeza, que los medios de comunicación replican frecuentemente. Las famosas señales conductuales, en el caso de los adolescentes, que indican que, como dice el tiempo, se está drogando o está consumiendo drogas. Usualmente son un listado de conductas muy inespecíficas que pueden estar asociadas a cualquier cosa. Ninguna es específica del consumo como tal. Si acaso algunos signos físicos, como los famosos ojos rojos, en el caso de la marihuana, pero esas conductas, esos comportamientos observables que usualmente nos repiten una y otra vez, pueden estar asociados a cualquier cosa, inclusive situaciones vitales de una etapa como la adolescencia, que está caracterizada por tanta turbulencia emocional. Inclusive la UNOA, que es la Oficina de la ONU para las Drogas y el Crimen, también sigue este juego de las señales de consumo de drogas. Uno puede decir que, o como dicen los mismos consumidores de drogas, todo esto puede dar paso a perpetuar esa estigmatización del consumo a la cual ellos se ven sometidos. Entonces, para intentar algo más objetivo, entre comillas, hay instrumentos de evaluación. Quiero hablarles de la CIST. Es un instrumento de evaluación desarrollado por la OMS, especialmente diseñado para atención primaria. Como podemos ver, detecta el riesgo de consumo en este contexto. El ACIS fue desarrollado con la intención de que se vinculara a un modelo de intervención breve, de empezar a hacer algo por esa persona que está en riesgo por el consumo. Tiene una relevancia transcultural. ¿Qué significa esto? Que ha sido probado en la mayoría de los países que pertenecen a la OMS y se ha probado su validez. Actualmente para el uso clínico está la versión 3.1 y se encuentra validado en población adulta. Como estamos enmarcados en el ambiente universitario, tenemos muchos universitarios que aún no son mayores de edad. Entonces la OMS lo que dice en relación a la población adolescente es que es preferible no usarlo en ellos. Este es el rango de edad en el que se hizo el estudio, los estudios de campo. Entonces, ¿a quién hacerle esta prueba? Ahí en rojo está la indicación que viene al caso para esta charla. En el marco de la atención primaria y otros con alta proporción de consumidores de sustancia, por ejemplo, servicios de salud de universidades, clínicas de enfermedades de ETS, zonas rojas y servicios de salud mental. El ACIS es un excelente instrumento para ser usado por los servicios de bienestar universitario, además de las otras poblaciones que están ahí especificadas. Entonces, ¿cómo empezar a utilizar este instrumento? Lo que recomiendan es buscar el momento oportuno de acuerdo a las prioridades de la atención. Usualmente el motivo de consulta
es otro, no es el consumo, es algo asociado al consumo. Entonces hay que priorizar y de acuerdo a qué prioridades están antes del consumo, se busca el espacio para aplicar este instrumento. La escucha reflexiva, más adelante vamos a tocar un poquito más a fondo este tema, o esta cualidad, empatía y sensibilidad. A la persona, al joven, al estudiante hay que informarle en qué consiste la prueba y para qué es. Y sobre todo subrayarle que es algo completamente confidencial, que hace parte de su historia clínica. El ASIS está diseñado para estas sustancias. Se pretenden abarcar todas las sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Y en este punto es muy importante el conocimiento de la jerga. La mayoría de usuarios no conoce las sustancias o no hace uso en el lenguaje cotidiano de ellas con los nombres que están en los libros. Hay un montón de nombres para cada una de ellas de acuerdo a la región cultural, al contexto social. Es muy importante, por eso ellos, el ASIS, cuando en el encabezado que presenta la lista de sustancias, da al lado un breve, menciona brevemente pues algunos nombres con los que se pueden conocer estas sustancias. Entonces tenemos aquí la mayoría de sustancias, como dije, de sustancias psicoactivas, y otras que pues no pueden hacer parte de este listado inicial, pero que actualmente, sobre todo con el boom de las nuevas sustancias psicoactivas, cada día hay nuevas drogas. El año pasado, si mal no estoy, la OMS contabilizaba unas 130 aproximadamente nuevas sustancias psicoactivas, todas drogas de diseño. Todas, o la mayoría, derivadas de sustancias clásicas. ¿En qué consiste este instrumento de evaluación? Es un cuestionario formulado por un entrevistador y hay una tarjeta de respuestas para el usuario. Estas respuestas hacen relación a la frecuencia. Ya vamos a ver cómo es la tarjeta de respuestas. Evalúa patrón de consumo, craving o el deseo de consumir, los problemas asociados, intentos fallidos de abandono, preocupación del entorno social y el uso de drogas inyectables. Esas son las grandes categorías que evalúa la CIS. Y da un puntaje, se suma hacia el final, se cota con unos puntos de corte y se puede clasificar el caso de la persona en riesgo bajo, moderado o alto. Y asimismo se diseña la intervención. Esta es la tarjeta de respuestas que se le da al entrevistado. Entonces, como podemos ver, son respuestas de frecuencia, son estas las que debe dar la persona. Estas para las preguntas 2 al 5 de la CIS, estas para las últimas preguntas del cuestionario. Este es un ejemplo de una pregunta de la CIS. El ASIS está diseñado para evaluar consumo en los últimos 3 meses. Entonces, como vemos, el diseño de la pregunta se subraya ese tiempo. Y para cada sustancia hay que dar una respuesta. Ese es el puntaje y el puntaje se suma hacia el final. Luego de utilizar el ASIS, que es un muy buen instrumento de evaluación, recomendado por la OMS, validado en nuestro país, viene la pregunta: ¿qué hacer con esta persona? ¿Cómo empezar a ayudarle? Entonces, brevemente, voy a hablar sobre intervención breve. Estos son principios generales de la intervención breve. Lo que se busca con la intervención breve es promover la comprensión en esa persona que está en riesgo de por qué está en riesgo y qué debe hacer o qué puede hacer. Gestar la motivación para reducir o abandonar el consumo riesgoso. No es esto darle una serie de consejos directivos
de que esto es lo que debe hacer y esto es lo que no debe hacer, sino es crear ese ambiente de cambio en la persona. No criticar, no culpar y sobre todo no confrontar ni ordenar. Especialmente esto en mayúscula, que eran los pilares en los que se basaban modelos de atención para consumidores de sustancias psicoactivas en años anteriores. Las famosas, muchas comunidades terapéuticas aún lo usan, la confrontación. Y además de la agresividad y la hostilidad que puede expresar este modelo, está la creación de resistencia en la persona. Pasos fundamentales para la intervención breve. Entonces, en primer lugar, hacer la retroalimentación del resultado de esa evaluación que se hizo en la persona. Informarles cómo le fue, cuánto sacó, si es un instrumento que mira puntajes y si está en riesgo y en qué clase de riesgo. Hay que promover la responsabilización y el empoderamiento de la persona. O sea, usted es quien ha decidido consumir, usted es quien decide si cambia el consumo o no. Aconsejar claramente y de forma imparcial. Son consejos dados no bajo el matiz de haga esto o haga aquello, sino yo le sugiero, usted es el que decide. Facilitar un balance de beneficios del consumo versus pérdidas del consumo. Es muy importante esto. Entonces, hacer el ejercicio con la persona de qué es lo bueno que le trae el consumo y que lo contraste contra qué es lo malo que le dejaba el consumo. El objetivo con esto es crear una discrepancia entre lo malo que le ha traído o las pérdidas, los elementos negativos y lo que él espera hacer con su vida o lo que él desea, y inclinar la balanza hacia ese lado. Resumir y reflexionar sobre los problemas asociados al consumo que el paciente expresa, muy importante, como técnica en la entrevista de la intervención breve, que todo lo que nos ha contado, toda su narrativa, su historia de consumo, nosotros le comuniquemos que la hemos escuchado y la hemos comprendido a través de un resumen que hacemos breve de lo que él nos ha dado a entender y reflexionar sobre esos elementos. Entregar retroalimentación por escrito y material informativo sobre sustancias. Muy importante esto. Si es posible, todo lo que se habló, digamos, los puntos principales que se hablaban en esa primera intervención, en esa intervención breve, dárselas por escrito para que él constantemente lo esté repasando en su casa y asociar a esto material informativo sobre las drogas que consume. La mayoría de personas no sabe qué es lo que está consumiendo. Y muchos no tienen ni idea cuáles son los riesgos asociados. Y en caso de ser necesario, por ejemplo en el ASIS, cuando obtenemos un riesgo alto, remitir a atención especializada en caso de ser necesario para un tratamiento integral. También cuando hay problemas de salud asociados, ya sea al médico general o al psiquiatra, en caso de que se sospeche alguna condición psicopatológica. Lo que busca la intervención breve es facilitar este movimiento en la persona. Estas son las etapas del cambio que describieron estos psicólogos. Es un modelo de cómo ocurre el cambio en una persona. Este modelo fue descrito en el contexto del consumo de sustancias psicoactivas, si mal no estoy en el alcohol, en alcoholismo. Entonces, lo que sería nuestra tarea sería facilitar esta dinámica. Ellos dicen que la mayoría de personas consumidoras que han alcanzado un cambio en el consumo lo han hecho por su propia cuenta sin consultar a nadie. Entonces, partiendo de ese hecho, nosotros nos podemos decir que somos unos facilitadores, un apoyo y un consejo para la persona. En la universidad, a grandes rasgos,
Este es el modelo que se sigue en los casos de consumo problemático de sustancias psicoactivas. En cada facultad hay una dependencia de bienestar, hay un psicólogo o psicóloga, y ella es o esa persona es el primer respondedor en el caso particular, de acuerdo a lo que le exprese el estudiante o los problemas que la persona vea, que el profesional vea, lo remite a psicología del Centro de Atención de Salud Estudiantil, CASE, así le decimos nosotros, y la psicóloga que está encargada ahorita de esa dependencia allá en el CASE, ella ya tiene implementado el ASIST, ya lo tenemos en el sistema, sincronizado con toda la historia clínica del paciente. Entonces aplica el ASIS, hace una intervención breve y de acuerdo a su criterio remite a psiquiatría. Nosotros como residentes de psiquiatría rotamos en segundo año 3 meses en la consulta externa de psiquiatría del CASE y podemos ver pues, los casos y hacemos el tratamiento que dé lugar. Además de los principios muy generales de intervención breve, no olvidar una estrategia relativamente nueva, puede parecer muy obvia, pero para las instituciones, inclusive, aún hay muchas instituciones que ven en esto una amenaza y un propiciador del consumo, que son las estrategias de prevención y reducción del daño. Harm reduction. Lo que busca es, si la persona no quiere dejar de consumir, pues entonces busquemos que sepa a qué se enfrenta y cómo hacerle frente a esos daños y riesgos a los que está sometido. Ya sea reduciendo el consumo, cambiando el patrón de consumo, llevando a un consumo más responsable. Se ha comprobado que estas estrategias son pragmáticas, eficaces, viables y costo efectivas. Son muy fáciles de aplicar. La mayoría hacen uso de la estrategia comunicativa, informativa, y la gran ventaja es que aceptamos un hecho, usted consume, y no lo discriminamos. En nuestro país está esta ONG que últimamente ha cobrado una buena relevancia mediática, que se encarga de eso, prevención y reducción del daño, con varias estrategias, varias acciones. Ellos hacen intervenciones en sitios de rumba, como acá, usualmente en eventos masivos, grandes festivales de electrónica en la ciudad, los grandes conciertos, Rock al Parque, Stereo Picnic, Baum Festival, y hacen análisis de sustancias. Entonces las personas van, entregan lo que están consumiendo y ellos le dicen si parece que es lo que le dijeron que era o no parece que es. Ellos constantemente en su página de internet publican los informes de esos resultados que ellos hacen, del proceso que ellos hacen. Son análisis cualitativos, químicos de las sustancias. También tienen estrategias comunicativas en panfletos, flyers sobre cada sustancia. Aquí está la del bazuco, así está diseñada, son elementos que son muy familiares para el consumidor habitual, son agradables de leer, no tienen ese matiz médico institucional aburridor, y se basa en un lenguaje coloquial directo, como si fuera una cuña. Por ejemplo, aquí basura sucia de coca, bazuco. El gobierno recientemente, el Ministerio de Justicia, creó este programa, Métele mente y decide. Digamos que tiene algunos, de manera tímida, estos elementos de reducción del riesgo,
Pero primero fue echarle cabeza, después meterle mente, y yo creo que para cualquiera es fácil ver que hay una sospechosa conexión en cuanto al título de las campañas. Los de Échele Cabeza dicen, yo creo que con razones, que el gobierno los ha copiado. Ya para terminar, a manera de coda, como les dije, esta cualidad que sale muy frecuentemente en cualquier texto relativo a la intervención breve, a la entrevista motivacional, que es la escucha reflexiva. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues eso es escuchar al otro. Cuando escuchamos la historia del otro, tenemos una posibilidad de conocer su experiencia. En el caso de los psiquiatras, de los médicos, en términos generales, nosotros en la consulta, en la atención de cualquier persona, solemos imponer una trama argumentativa. O sea, cuénteme cuáles son sus síntomas. Lo demás pasa a segundo plano, es secundario. Y entonces esa experiencia de la persona usualmente la traducimos a síntomas. O sea, hacemos una decodificación del relato de esa persona y lo codificamos en nuestra jerga técnica para hacer una historia clínica. Entonces, la escucha reflexiva es escuchar el relato de la otra persona. Más que buscar síntomas, más que buscar elementos que lleven a un diagnóstico, es escuchar por qué lo hace, cuáles son los significados, por qué es importante para él consumir o no consumir. Y esto es lo que nos permite saber realmente en qué consiste el consumo en esa persona, llenarnos de sensibilidad y obviamente la empatía. Entonces emerge un concepto que es el de la narrativa, que últimamente está en boga en las ciencias sociales y la medicina le está poniendo mucho cuidado, sobre todo la medicina, esa área de la medicina que pretende responder a una medicina biomédica y hegemónica. Entonces, las narrativas en sus sedas psicoactivas, ¿por qué es importante ponderar esto en cualquier momento que nos encontremos con una persona usuaria de spa? El consumo es un fenómeno complejo, abarca todas las áreas de la vida de la persona. Muchas veces solamente nos fijamos en lo psicológico y lo biológico, pero desatendemos lo otro. Y en las narrativas, en ese relato de la persona, podemos encontrar todo esto y podemos llegar sobre todo a comprender cuáles son los significados y los valores individuales de esa persona. O sea, realmente por qué consume, qué encuentra de bueno en eso. Sabiendo eso, vamos a aproximarnos a esa persona. Esa persona va a ver que lo escuchamos, que no lo juzgamos y va a facilitar cualquier intervención. Como residente de psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, debo adelantar pues, un trabajo de grado como requisito para el título. Y justamente, yo elegí trabajar con narrativas en personas usuarias de drogas de diseño. Titulé así el trabajo de grado, el proyecto de trabajo de grado, y este es el objetivo general: describir qué relatan las personas adultas usuarias de drogas de diseño aquí en Bogotá, ubicadas aquí en Bogotá, e intentar llegar a modelos explicativos de la experiencia psicoactiva. Y estos son los objetivos específicos del trabajo. Me interesa sobre todo reconocer elementos que desde las dinámicas comprendidas en la experiencia psicoactiva de los usuarios sirvan de aporte al debate público actual sobre el problema de las drogas, entre comillas, y a la perspectiva biomédica y en salud pública del uso de sustancias psicoactivas como conducta problemática. Si no escuchamos a la persona, ¿cuándo vamos a saber
qué es lo que pasa en esa persona usuaria de drogas. Usualmente somos formados pues, con un modelo de conocimiento que mira desde afuera, técnico, ultra técnico en muchos casos, y con todo un lenguaje y una jerga que pues, no se correlaciona en lo absoluto con lo que vive esa persona. Entonces la propuesta es escuchémoslos. Y a grandes rasgos, cómo hace el trabajo es un estudio cualitativo. Se entrevistan a profundidad, es un método de la investigación cualitativa, la entrevista a profundidad, usuarios de cualquier droga de diseño contactados en redes virtuales. Y lo que yo pretendo hacer es un análisis fenomenológico y hermenéutico de esos relatos. Cuento con la supervisión de un antropólogo, el doctor Carlos Uribe, una autoridad en el estudio de las narrativas aquí en Colombia. Listo. Muy bien, muchas gracias. Para concluir, quisiera hacer un breve comentario al respecto de lo que hacemos en los hospitales públicos. Existe y está escrita una política nacional, existe y está escrita una política distrital relacionada tanto con la salud mental como con el consumo de sustancias. Pero igual la política no se traduce en un ejercicio práctico dentro de las instituciones de salud. Nosotros en el hospital de Usaquén tenemos una consulta que le permite a las personas acceder a psicólogos y a psiquiatras teniendo que cumplir pues, los pasos que se inventó la ley 100. Y paré de contar. Igual el hospital de Usaquén que los demás hospitales de primer nivel en el distrito, que los hospitales de tercer o segundo nivel, que las instituciones privadas, ninguno tiene programas claramente definidos para la atención de pacientes o de personas, y mucho menos de jóvenes que estén comenzando a consumir sustancias o que ya estén con un consumo de tipo dependencia. Y esta situación va en contravía de los compromisos que ha hecho el Estado colombiano, tanto con las Naciones Unidas como con la organización, con la OMS, porque parece que son más importantes los compromisos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero los temas de salud están y se han convertido en letra muerta. Tal vez ustedes han escuchado el revuelo que hubo a principios de este año para firmar la Ley Estatutaria de Salud, letra muerta. Se acordarán que en el 2013, a principios del 2013, el gobierno firmó la Ley Esperanza, la Ley de Salud Mental, la 1616, letra muerta. Un año antes, uno de estos políticos que ya se me olvida el nombre, salió con bombos y platillos a decir que salía la ley que definía la obligatoriedad para la atención de las personas en condición de consumo de sustancias, letra muerta. Entonces estamos en un limbo de tipo tanto técnico como jurídico, porque no podemos hacer nada más que lo que bien nos parece dentro de los consultorios. Además tenemos la situación de que ni las instituciones privadas que se encargan de la atención de personas en situación de farmacodependencia y tampoco las oficinas o los servicios de atención, por ejemplo dentro de las universidades, voy a hablar solamente de la Universidad Nacional, hacen un seguimiento al impacto que tienen sus intervenciones. Recuerdo yo hace 15 años, que hicimos algún tipo de estudio para determinar factores de riesgo apoyados en el CASE,
en esa época no se llamaba así, y el estudio lo que mencionó es que la universidad no es un factor de riesgo para el consumo de sustancias, que prácticamente 9 de 10 personas llegan a las universidades ya consumiendo sustancias, y llegan consumiendo sustancias en niveles, en cantidades y en frecuencias suficientemente altas para hacer diagnósticos de tipo psiquiátrico. Entonces la universidad dijo, bueno, como que no es problema mío, entonces la prevención que la hagan los colegios. No he sabido de nada nuevo al respecto. Nos queda, y la propuesta es para las personas que hacemos trabajo en primer nivel, lo que nos trae el doctor William en sus últimas diapositivas. Volvamos a la idea de que los profesionales que trabajamos en salud mental estamos para hablar con las personas, para hablarle a los hijos están los papás, para hablar de los vecinos están las viejas chismosas. De resto, nuestro trabajo es hablar con las personas, acompañarlos en un proceso que va a durar mucho tiempo de sus vidas. Los estudios epidemiológicos han demostrado que prácticamente nadie comienza realmente a disminuir el consumo de sustancias antes de los 40 o 45 años de edad, con excepción de las personas que son acompañadas en el proceso. Insistamos en que muchas de las personas a las cuales atendemos nosotros en un primer nivel hospitalario o en un primer nivel de atención inscrito en una institución académica, si son acompañados, pueden ver las ventajas de ese acompañamiento, de no ser juzgados, de no ser criticados, de una disminución del daño, de un consumo controlado. Eso es lo que nos queda, mientras vamos viendo si algunos de nosotros en un futuro tenemos voz y voto para que algunas cosas en la legislación colombiana cambien. Muchas gracias por su atención. Quedamos pues atentos, el doctor William y yo, de responder las preguntas y atender los comentarios que hayan aparecido durante este tiempo. Bueno, como lo dijo el doctor Paulo, entonces tenemos comentarios o preguntas con respecto al material, con respecto a nuestro quehacer en los bienestares universitarios. A mí particularmente me gusta una reflexión, un comentario que hacen ellos dos sobre nuestra atención en los bienestar universitarios como psicólogos y que se asemeja a una atención primaria en los hospitales de primer nivel, valga la redundancia. Nuestros recursos se vuelven limitados a pesar que en algunas universidades los presupuestos pues son amplios. Sin embargo, nuestros recursos terapéuticos, nuestros recursos en redes se vuelven escasos, se vuelven limitantes. Es por eso que, por ejemplo, con Maritza, aquí en el Comité de Salud de ASCUN, uno de los propósitos que queremos llevar a cabo es implementar la red de apoyo, implementar la red de atención a los estudiantes que llegan a nuestros bienestar universitarios. Implementar esa ruta nos sirve para que si llega un estudiante en consumo, ya sea en un consumo inicial o ya sea, como bien lo dijo Paulo, con una historia larga en ese consumo, entonces nosotros saber direccionar a este estudiante, pero direccionarlo efectivamente. Recordando también lo que decía Efrén Martínez en nuestra primera capacitación, él decía precisamente que los sitios de atención en adicciones no son para todo el mundo. Entonces no podemos mezclar estudiantes universitarios con consumidores de 40 años, porque las historias no se conectan en algún punto.
Es posible a partir de la narrativa. Sin embargo, pues es un tema, es un espacio bastante riesgoso en donde pues con Efren nos mostraba los diferentes modelos, las diferentes instituciones que existen para que en nuestros bienestar podamos escoger el método o la institución más apropiada para nuestros estudiantes. La discusión aquí es precisamente qué hacer desde nuestras oficinas, qué hacer desde cultura, qué hacer desde deportes, qué hacer desde salud, qué hacer desde desarrollo humano y pues aprovechando recursos como la red de ASCUN, que hoy en día tenemos una gran convocatoria, hoy en día tenemos un alto interés de compartir las experiencias de las diferentes universidades y los recursos de las diferentes universidades. Entonces, si ya tienen papelitos. Mientras llegan los papelitos, yo sí quisiera aprovechar la experiencia de ustedes, porque acá tenemos orientadores y consejeros. A veces los docentes ven comportamientos en los estudiantes y ellos a veces como que no saben cómo asumirlos. Yo estaba escuchándolos a ustedes que una de las herramientas sería el acercarse a la persona y escuchar, a través de la escucha para saber cuál es su problema, si tiene realmente un problema de consumo, si es un problema para él, cómo poder ayudarlo y cómo poder direccionar esa ayuda. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles como qué tipo de conducta ustedes o se repiten en estas personas, más que todo en las personas que tienen consumo de sustancias psicoactivas, que nos pueden dar una señal de alerta para de pronto derivar a los estudiantes y poder buscar la ayuda para iniciar ese proceso, porque a veces uno pregunta a los chicos o los docentes le preguntan, bueno, ¿tú consumes? Y el estudiante de una dice, no, porque entonces ya siente que el docente lo va a juzgar y no lo va a apoyar, ni direccionar, ni ayudar. Bueno, como comenté, pues no hay ningún signo específico del consumo. O sea, la conducta que muestra la persona es la conducta de cualquier persona que esté en problemas. Entonces, hay muchos más problemas además del consumo. Ya hablando con la persona, digamos que hay como en su relato, cuando menciona contextos de pronto relacionados con el entretenimiento, el ocio, la rumba, o prácticas de riesgo sexuales, algunos se atreven a comentar el consumo, a hablar del consumo abiertamente, pues son las mejores puertas para tocar esto. Lo que nos enseñan desde hace mucho tiempo es que ante cualquier relato sugestivo de problemas legales, problemas sexuales y problemas de consumo, inmediatamente, como se dice coloquialmente, coger a la persona ahí y explorar en la medida de lo posible. El propósito es invitar a la persona a hablar en un interrogatorio de usted consume, cada cuánto, cómo se llama, en qué horario consume, ¿sí? Ojalá preguntas lo más abiertas posibles y ojalá interesarse por eso. O sea, el consumo es una actividad humana como el sexo, que ha sido mitificado pues, por un montón de razones a lo largo de la historia y se vuelve un tabú. Entonces justamente el encuentro con esa persona es un espacio para romper ese tabú y la persona al darse cuenta que lo quieren escuchar, habla. Yo cuando empecé a buscar a las personas para el estudio,
ya llevo una docena de personas contactadas y otras más que pues por muchos motivos no quisieron participar o no respondieron el segundo correo. En todos encontré un común denominador, todos quieren hablar del consumo. Yo quiero insistir en lo que plantea William inicialmente, y es: no existen características típicas de que una persona esté consumiendo, pero seguramente, y los que han hecho docencia se han dado cuenta de aquel estudiante que al principio del semestre llegó con muchos ánimos y por el camino fue llegando medio enguayabado, que se duerme fácil, aquel estudiante que antes participaba y deja de participar, aquel estudiante que ha abandonado su grupo de amigos y que se dan cuenta porque antes se veían los grupitos y de repente este hombre se está quedando solo. Nada es típico del consumo de sustancias, nada es propio del consumo de sustancias. Hay muchas explicaciones posibles, pero la mayoría de estas personas están pasando malos ratos y casi que con toda seguridad una persona con la intención de escuchar puede acercarse y este joven seguramente se va a sentir inicialmente más cómodo de lo que él mismo pensaría que estaría, soltando la lengua y contando lo que le está pasando. La mayoría de los docentes conocen a sus estudiantes y en unas pocas clases saben: este es el pilo, este es el que se burla, este es... Y pueden comenzar a identificar los pequeños cambios de comportamiento que dicen: a este hombre le está pasando algo, a esta mujer le está pasando algo. Si no lo dejan pasar, si se acercan, lo más probable es que lo puedan ayudar de una manera mejor incluso de la que podemos hacer cuando ya llegan a un consultorio. Aquí nos preguntan cómo abordar a la familia cuando identifico el consumo de sustancias psicoactivas en un estudiante. ¿Cómo involucrar a la familia en esa red de apoyo? Bueno, son dos palabras: involucrar y abordar. Pues decimos desde los prejuicios y los preconceptos que nos armamos que la familia ya sabe. O sea, la mamá o el papá pueden decir: no, pero es que él siempre me ha negado, pero pues llega tarde, no dice dónde estaba, a veces pasa días y no llega, o bueno, llega con los ojos rojos, y no siempre es marihuana, solo alcohol lo puede hacer. Dice: pero es que yo no sabía, los papás siempre saben. Puede que no lo sepan con las palabras que definen la situación, pero siempre saben. Hay un principio, a pesar de esa situación, hay un principio de un estudiante, de una persona joven que acepta comentar su situación, y es la confidencialidad. Y en esos términos sabemos que la familia es el primer responsable del miembro que tiene alguna dificultad, pero además de él tenemos una responsabilidad de confidencialidad con esa persona. Antes de hablar más de la cuenta con un padre o una madre de un joven de estos, hay que pedirle permiso a él. En este caso, digamos, el estudiante, porque no solamente no se van a ganar la familia para apoyar al estudiante, no, se van a perder al estudiante como una persona activa de un proceso de conversación alrededor de un tema problemático. Gánense empáticamente y suficientemente profundo la palabra de estos estudiantes para que ellos mismos acepten la participación de su familia. O si no, antes de eso lo que obtienen es la pérdida de una oportunidad.
hay algunos comportamientos que uno encuentra en los estudiantes que consumen sustancias, y es el ausentismo en clase, la ruptura de amistades, esas amistades sanas que tenían antes, es un factor constante, el alejamiento de las relaciones familiares o esos momentos de comida, de almuerzo que tienen con su familia, porque generalmente la familia siempre los está interrogando por lo que hacen, que en dónde están, entonces ya evitan todos estos espacios y generalmente esos momentos son reemplazados por otras actividades, y son actividades en las cuales están inmersos otros amigos consumidores de sustancias. Hay también un lenguaje propio en los consumidores, que generalmente algunos autores aseguran que cuando el consumo tiene muchos años, las personas cambian su léxico, y esos son los pacientes inclusive más complicados en los procesos de transformación y de cambio, porque el lenguaje ha estado ya modificado. Lógicamente también cuando uno hace los genogramas, que encuentra padres que son consumidores de sustancias, de alcohol, mamás codependientes, con todo lo que tiene que ver esa característica tan importante en la familia que son las mamás codependientes. El incumplimiento de metas, que es otra cosa que tienen los consumidores de sustancias, la ausencia de metas, no tienen ninguna meta, digamos, son como algunos aspectos que uno puede encontrar de manera continua, reiterativa en todos los consumidores. Y lógicamente la responsabilidad que uno tiene como psicólogo de enganchar de una manera interesante al estudiante, de uno utilizar un lenguaje que los haga cercanos a uno, o sea, eso es supremamente clave para trabajar uno con adolescentes, utilizar un lenguaje donde ellos se sientan bien en consulta, donde ellos puedan decir groserías en la consulta. Para mí es supremamente clave eso. Entonces, mi experiencia personal es que los estudiantes, cuando encuentran ese permiso en consulta para hablar como ellos hablan, es un factor muy, muy importante. Bien, solamente dos acotaciones chiquiticas. La primera con respecto al lenguaje. Los amigos y los que les gusta algo del constructivismo decimos que es el lenguaje el que crea la realidad. Y si no somos medianamente capaces de hablar un lenguaje parecido al de los estudiantes, simplemente estamos en dos orillas distintas de un río que no vamos a ser capaces de cruzar. Y además de eso, el tema de la familia. Se hacen los genogramas, se identifican muchos factores relacionados con las fracturas de las relaciones entre los miembros de las familias, y eso lo lleva a uno a pensar la gran mayoría de las veces que el consumo de sustancias no es el problema principal. De hecho, una gran proporción de las veces el consumo de sustancias resulta ser el tratamiento que ellos mismos se dan a sí mismos de una serie de situaciones que los han hecho sufrir a lo largo de los años. El síntoma, la puntica del iceberg, no sé. Y al final, gracia termina siendo que el esfuerzo que se hace dentro de los consultorios sea para que ellos, cuando comienzan a hablar de sustancias, puedan terminar hablando de su situación familiar, de su situación personal, de sus expectativas como familia, del dolor y del sufrimiento, porque ese sí es el problema. Y aquí tenemos otras dos preguntas. La primera, ¿en qué forma se asocia el consumo y una sospecha de algún trastorno, especialmente los del estado del ánimo? Y la otra, ¿es posible hacer una red
para un estudiante con multiconsumo y una familia abandónica? ¿Cómo fue la segunda? No, mentiras, era la primera y... Bueno, de pronto William me ayuda un poco más con esta. A ver, si lo hacemos solamente estadística, epidemiológicamente hablando, algunas series y estudios prolongados que por supuesto no los hacemos en Colombia, los hacen en Europa, los hacen en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni idea de cómo es nuestra situación en el país, aunque ojalá ya hayan tenido la oportunidad de comenzar a hojear el reciente documento que saca el Ministerio de Salud sobre las estadísticas de enfermedad mental en el país, que hablan, por cierto, su primer gran hallazgo es que los adolescentes también se enferman. Dicen que una tercera parte de los pacientes alcohólicos tienen trastorno afectivo bipolar. Si el 8% más o menos de la población tiene un consumo patológico de alcohol, y supongamos que somos 40 millones con todo el 8%, como 2.400.000 personas. El Alzheimer no se relaciona con ninguna sustancia, por cierto. Digamos 3.200.000 personas de este país pudieran tener un consumo patológico de alcohol, y de esas 3 millones y pico, entonces 1 millón larguito tendrían trastorno afectivo bipolar. Eso, si uno extrapola un poco a las malas estadísticas de otro lado con nuestra realidad. Pero además dicen que el consumo de cocaína y de algunos estimulantes se relaciona muy estrechamente con niños hiperactivos que no fueron adecuadamente tratados. Dicen los gringos que aproximadamente la mitad de los niños hiperactivos que no fueron tratados van a terminar con algún trastorno por consumo de sustancias, con trastornos depresivos o con trastornos de la personalidad. Bueno, y si se gana la lotería, saca los 3 y están fregados. En Colombia no tenemos esas estadísticas, pero los libros y los reportes, Organización Mundial de la Salud, los británicos también son muy juiciosos en eso, nos dicen todos los días y a cada rato que el tema de los trastornos del estado de ánimo son supremamente relevantes. Y por supuesto, muchas veces eso, como decíamos anteriormente, eso es lo que hay que tratar, no el consumo. Existe algo en la nosología psiquiátrica establecida que se llama el diagnóstico dual. O sea, la persona que tiene consumo y tiene otro trastorno psiquiátrico primario. Hay muchos autores que han trabajado eso. A veces es imposible saber qué fue primero. Y ese es como el qué, donde se devanan los sesos muchos teóricos del asunto. Es si las drogas, el consumo de drogas corresponde a un tratamiento que la persona toma por su propia cuenta, o si es el tratamiento, las drogas las que causan esos síntomas que configuran un trastorno. Entonces, en muchas ocasiones podemos tener los dos perfectamente. No podemos tener ninguna relación, solamente una coincidencia. Podemos tener que la persona lo que consume la alinea de esos síntomas o ese malestar. Entonces, si soy muy acelerado, si vivo con ansiedad, pues tomo trago. Si estoy deprimido, si tengo muy pocas habilidades sociales, entonces pues consumo estimulantes. No siempre es así. O sea, la situación es tan compleja que se dan esos casos y no se dan. O sea, podemos obtener cualquier combinación posible.
Bueno, la otra pregunta ¿es posible hacer una red para un estudiante con multiconsumo y una familia abandónica? ¿Es posible hacer una red? Los teóricos de las redes dicen que si no estuviera en red no estaría vivo. O sea que la red ya existe. Que la persona tenga una familia relativamente negligente o que nosotros nos atrevamos a calificarla como negligente no significa que sea la única red posible o que no hayan otras alternativas. Hacer una red de instituciones, difícil. Comenzar las redes, debe comenzar por las redes que son propias de los individuos, las que se crean espontáneamente, las que salen de las propias interacciones. Y tal vez les ha pasado. Yo lo viví ahora que estoy un poco más alejado de la atención de universitarios, puede que menos, pero lo recuerdo perfectamente. Si el primero que le dice la persona encargada de bienestar universitario es el amigo de la persona que está consumiendo, oiga, yo estoy preocupado por Pepito, esa es la red de ese estudiante. No se necesita inventarse una red nueva, porque las redes inventadas, por cierto, y que lo digan todos estos inventores que se suben a las lomas a hacer la red de buen trato, a hacer la red de esta cosa y la otra, y no les funciona casi nunca. Es precisamente por eso, porque las redes, para que sirvan, tienen que ser espontáneas, tienen que nacer de las mismas personas que están involucradas en una situación. Estos estudiantes que comienzan a tener una situación problemática con el consumo de drogas y que en la evaluación tienen una familia abandónica, seguro que no toda la familia es abandónica. Seguro que el papá abandona y la mamá no sabe a quién apostarle, si al marido que vive más cerca de la puerta que de la cocina. Pero es una mamá que seguramente tiene cabeza tiene cabeza y seguramente si la invitamos tendría la intención de participar. Este muchacho puede que esté abandonando su grupo de amigos, pero seguro que los amigos están ahí para cuando alguien les diga, oiga, apoyémonos y ayudémosle a este hombre. Entonces no se trata de crear redes de la nada, esas ya están ahí. Lo que nos corresponde es identificarlas y aprovecharlas. Buenas tardes, para cualquiera de los doctores. A partir de la experiencia que ustedes han tenido en la terapia sistémica, ¿cierto? Y creo que esta pregunta a todos nos vamos a beneficiar, tanto asesores, consejeros, psicólogos, directores de bienestar universitario y demás. ¿Cómo podemos reestructurar las cogniciones referentes al consumo de sustancias psicoactivas que existen en la persona que está en condición de consumo, ¿cierto? Ahí, en la universidad, en el colegio, bueno, en todos lados, y específicamente el consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque hay, por todo lo que se ha generado socialmente, hay una cognición en la cual consumir marihuana me hace menos daño que fumarme un cigarrillo, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a mirar, la clasificación es una conducta es anormal cuando empieza a hacer daño claramente a mí mismo y a los demás. Y en esto nos encontramos a diario en cada uno de estos contextos académicos. Sí, se puede hacer todo el programa de psicoeducación, de prevención, pero el estudiante no alcanza a modificar su comportamiento de consumo porque no se siente vulnerable. Sí, es cierto, y con la marihuana tenemos ese lío grande porque la naturaleza no hace daño, ¿cierto? Lo que es natural no hace daño, pero graciosamente el doctor William, que ahora sabe más de drogas de diseño que cualquiera de nosotros, sabe que, por ejemplo, una cosa distinta es consumir creepy que consumir corinto.
porque se ha diseñado de tal manera que la cantidad de delta 9 tetrahidrocannabinol es distinta, pero eso no es la información que manejan las personas consumidoras. Digamos en algunos países que han sido pioneros en la legalización del consumo de marihuana, han tenido que echarse para atrás un poco con respecto a la permisividad alrededor de qué se consume y cuánto, porque la marihuana de diseño, ¿es correcto decirlo así? Pues produce más síntomas psicóticos, o se relaciona más con síntomas psicóticos que la marihuana sembrada en una materita en la casa. Eso descontando que no importa quién hable de lo beneficiosa que es la naturaleza, olvida que sigue habiendo una mafia detrás de ella y que está apostándole también a un comercio y a unas ganancias económicas que no son naturales. Sin embargo, el cómo siempre es un lío, porque el cómo parte del lenguaje que nos mencionaba el doctor aquí cercano, y es que no hablamos el lenguaje de las personas jóvenes, y ni siquiera hablamos el lenguaje de las personas de nuestra misma edad que no están en este medio. Entonces, hablamos desde orillas distintas y la conexión es muy limitada. La terapia sistémica resuelve la pregunta de una forma sencilla, aunque los efectos de ella no sabemos si siempre van a ser igual de eficaces. La terapia sistémica le dice a las personas: no opine. ¿Sí? Su opinión, las personas no, me refiero a los terapeutas, su opinión es irrelevante. Lo que es relevante es la opinión de la persona que está al frente, a quien usted considera su paciente. Y la técnica es hacer preguntas. Únicamente. Cualquier conclusión que yo saque seguramente hace parte de mi monólogo médico. Cualquier conclusión que ustedes saquen hace parte de su monólogo psicológico. Pero las conclusiones que llegue a sacar, en este caso un estudiante, por su propia cuenta, a partir de preguntas, esas sí le quedan. Con esas sí se va a ir. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacer preguntas que lo ayuden a él a conducirse a responder o a investigar sobre los temas que se tratan en una consulta, sería pues el ideal. Pero es el ideal. Los terapeutas sistémicos sabemos que no tenemos una manera precisa, infalible de hacer un seguimiento a lo que las personas piensan o deciden en su cabeza. El momento del cambio no lo sabemos. Vuelven a veces a la siguiente consulta y dicen: me fui pensando en lo que usted me dijo y mire que decidí hacer tal cosa. De pronto los vuelve a ver a 1, 2 o 3 años después y: doctor, volví porque por fin entendí lo que usted me dijo. Pero la técnica, si el cómo se refiere a una técnica, la técnica es preguntar. 0 opiniones, 0 conclusiones de parte de uno, solamente preguntar, incluso dejar las preguntas abiertas. No, usted no se puede ir de la consulta hasta que no me responda lo que le estoy diciendo. No, porque las respuestas inmediatas son automáticas, es decir, no son pensadas, no son reflexionadas. Y por supuesto que eso no garantizaría, si no lo podemos garantizar haciéndolo de la forma técnicamente correcta, pues no lo podemos garantizar haciéndolo en cada consulta, sacando conclusiones y dejando las tareas y esa clase de cosas, ¿no? Las preguntas abiertas, las preguntas sueltas y el proceso que cada persona haga en el tiempo en que le corresponde.
Sí, la propuesta de la intervención breve de la entrevista motivacional es facilitemos una decisión. Nadie más que esa persona sabe qué le conviene y qué no le conviene y cómo hacerlo. Entonces allanemos el camino lo más equilibrados posibles. Unos dicen que es imposible en la neutralidad, entonces bueno, seamos equilibrados y dotémoslo de información. Hay ahorita con internet, por ejemplo el colectivo Échele Cabeza, o sea, es inexcusable que una persona que trabaja en el área de salud mental no sepa, por ejemplo, qué es el NBOME. Ese es el adulterante de lo que venden como LSD aquí en Bogotá. Entonces, cuando le decimos al usuario de LSD, usted sabe que está consumiendo muy probablemente NBOME. ¿Y él qué es eso? No, esto es una feniletilamina, bla, 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 que no se parece muy poco al LSD. Entonces el muchacho se queda, o la muchacha, uy, ¿en serio? ¿Cambiará de dealer o dejará de consumir? O empezará a llevar sustancias a los análisis de sustancias. Eso ya es una modificación de esa conducta riesgosa. Entonces es permitirles, es promover que la persona cree toda una baraja de opciones y que vaya decidiendo. Si titubea, entonces ayudémosle a que dé el paso, pero que sea la persona que decida qué y cómo. Gracias, buenas tardes. Me parece muy interesante el tema de utilizar las narrativas como una herramienta complementaria en el, digamos, si se puede decir, tratamiento o en la investigación de todo el tema alrededor del consumo. Y pues teniendo en cuenta, digamos, la investigación que estás realizando, me gustaría saber si de pronto has identificado alguna serie de categorías a priori sobre las cuales vayas a basar los análisis que posteriormente vas a realizar, que podrían a nosotros darnos unas luces también en el marco de nuestras consultas, como para complementar todo el tema de la identificación del consumo y pues, partir de ahí partir a las posibles modificaciones simbólicas que tratemos de generar dentro de la consulta. Sí, el análisis va a estar basado en la teoría fundamentada, que es un método del análisis cualitativo, y aunque va a tener un diseño emergente, o sea, van a emerger categorías de análisis durante las entrevistas, hay algo preestablecido como el guión, más o menos, de lo que va a ser la entrevista. Dentro de eso en particular que usted pregunta, tenemos previsto que la persona nos cuente qué positivo encuentra en el consumo, qué es lo maluco, lo negativo que le ha traído, que nos lo cuente con sus palabras, nos diga qué es, sin intentar traducirlo a un síntoma, a un diagnóstico. Y también pretendo el espacio para que nos revelen esas discrepancias que ellos creen que hay entre el modelo biomédico que etiqueta, diagnostica, manda pastas y lo que ellos viven como usuarios. ¿Cómo cree que sería una buena manera de comunicar, sobre todo? Bueno, yo sé que puede sonar muy vago, pero lo que se pretende es que a medida que transcurran las entrevistas, ellos van a mencionar categorías inesperadas, que justamente es lo que nosotros esperamos para hacer el análisis más cercano a esa realidad de ellos y no a esa realidad nuestra de expertos temáticos. Gracias.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, nos queda agradecer a nuestros expertos en el tema, al doctor Paulo, al doctor por su intervención y su exposición, y agradecerles a ustedes por su asistencia. A través de los directores vamos a enviar la invitación para nuestra tercera capacitación, que se va a basar sobre el tema de primeros auxilios psicológicos. Entonces, haremos llegar la invitación a los directivos de bienestar para que las hagan extensivas a sus equipos de bienestar y consejeros y orientadores. Muchas gracias por haber venido y los esperamos en el mes de octubre para cerrar este ciclo de capacitaciones. Muy amables. Gracias. Sí. Por favor, a las universidades integrantes del comité